Si había alguna duda hacia atrás. No, profe. ¿Se ve bien ahí en el tamaño? Por favor, utilicen los micrófonos porque estoy ya en otra pantalla, ya estoy en la pantalla de Excel, ya no puedo leer si me escriben en el chat. Sí se ve, profe. Perfecto. Esperen que siga entrando gente. Bueno. Repasando así rápidamente, nosotros habíamos calculado, habíamos visto que en este ejercicio no había ninguna adecuación que realizar. Las adecuaciones, ¿qué habíamos dicho de las adecuaciones? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué dijimos de las adecuaciones? Hola, profe, que no alteraban porque eran simplemente cambiar de un rubro a otro, pero no cambiaba la esencia, digamos, del trabajo que se estaba haciendo. ¿De dónde cambiaba? ¿Qué rubro? ¿Qué ¿El rubro patrimonio neto? dentro del mismo patrimonio neto? Es decir, la adecuación que se proponía era una adecuación cualitativa dentro del patrimonio neto. Entonces, no nos va a afectar el análisis de la situación financiera de corto plazo debido a que no generamos ningún pasivo por la distribución de utilidades, ¿sí? La distribución de utilidades se hizo en acciones, se distribuyó también hacia la reserva legal, por lo tanto, es un cambio cualitativo en el patrimonio neto y solo nos va a afectar lo que sería el índice de la solvencia depurada. ¿Se acuerdan? Que veíamos la solvencia depurada, que era igual al patrimonio neto no distribuible sobre el pasivo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan, lo pueden repasar. Pero justamente ahí había un cambio debido a que mayor parte del patrimonio neto se convertía en patrimonio neto no distribuible. ¿Sí? Patrimonio neto no distribuible es aquel que no está en resultados no asignados, es decir, tiene una asignación específica, ya sea capital o ya sea reserva legal o facultativa, estatutaria, la que fuere. Después habíamos calculado la posición del capital corriente y habíamos calculado la liquidez corriente, la liquidez ácida y la liquidez seca. Respecto a la ácida, yo les había hecho la mención, solamente entre paréntesis, entre comillas, para que lo tengan en cuenta, de que en la bibliografía muchas veces está planteado al revés, ¿sí? La ácida es la seca y la seca es la ácida, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan qué conceptos contienen cada una y por ahí si se las piden en algún examen, tomen los conceptos del criterio que tomó la contadora Navas. Si lo tienen que ver ya para la práctica, y bueno, están en facultad de ustedes poder llamarle como mejor consideren o tomar la línea editorial del autor que ustedes consideren en virtud del criterio que tengan, ¿sí? Veíamos que, y habíamos conversado respecto a los valores mínimos o máximos que podía tomar la liquidez, decíamos que cuando era mayor 1, ustedes decían de que era una situación buena, yo les había mencionado que como mínimo deberíamos haber tenido un 1,50, es decir, los valores tendrían que estar entre 1,52, es lo que también plantea el libro de La Matina. Y acá veíamos por ahí de que en el año 2, en el año 17, estábamos con una buena posición y en el año anterior estaríamos con una posición un poco más justa, ¿sí? Para comprobar si este planteo, esta hipótesis que teníamos es la correcta, íbamos a calcular lo que era la liquidez corriente necesaria, ¿sí? Para calcular la liquidez corriente necesaria, ¿qué hacíamos? Íbamos al cálculo de la rotación, ¿sí? Para determinar los plazos mínimos, perdón, los plazos medios de realización del activo corriente y los plazos medios de exigibilidad del pasivo corriente. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo hacíamos la liquidez, cómo hacíamos el cálculo del plazo medio de realización de los créditos por ventas? A ver, vamos haciendo la dinámica, vayan participando ustedes.
de manera de que a mí me quede claro si es que han entendido o no estos conceptos. ¿Nadie? ¿Ninguno se acuerda? No, profe. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó que no se acuerdan? Bueno, volvemos acá. Vamos a repasar cada uno de los conceptos. Caja y bancos, ¿cuál es el plazo de realización? Es decir, sabemos qué es plazo de realización, es el momento en el cual o el tiempo en el cual se van a convertir en efectivo. Entonces, caja y bancos, ¿en qué tiempo se van a convertir en efectivo? Ya son efectivos, o sea, Ya sería son 0. efectivos. Sí, ¿qué más? Perdón, El plazo sería 0. el plazo sería 0. Inversiones. Dependiendo de que esté compuesto el rubro. Dependiendo de qué esté compuesto el rubro. Ahí vamos a tener el plazo de vencimiento, ¿sí? Y si son activos inmediatos, es decir, acciones que cotizan, que la puede convertir en forma inmediata y también tendrá un plazo de un par de días hasta que ese activo se convierta, ¿sí? Hasta que yo haga toda la operación en la bolsa, por ahí demora 1 o 2 días o hasta 3 días, ¿sí? Lo puedo considerar también como equivalente si es que yo pudiera operar en forma inmediata y que de manera inmediata se me convierta en efectivo. Entonces, la primera dificultad la encontramos en qué rubro? En créditos por venta. ¿Cómo obtenemos el plazo de realización de créditos por ventas? ¿Cómo obtenemos el plazo de realización de créditos por ventas? A ver, chicos, de nada me sirve que se conecten a la clase si es que no van a participar y si es que tampoco se acuerdan y no llevan la materia al día. Esto es, las clases prácticas es para fijar los conceptos que vieron en la teoría. Además, son conceptos que ya vimos también en la clase pasada y no hubo ningún tipo de dudas o preguntas. Entonces, no entiendo de que de la clase pasada hoy ya nos hayamos olvidado de todo. ¿Puede ser créditos por venta promedio sobre venta a crédito más IVA? Créditos por venta promedio dividido La venta a crédito más el IVA. más el IVA por 365, ¿sí? Esa forma que mencionó su compañero es este cálculo directo, ¿sí? Que vemos la antigüedad de los créditos. Eso me da los días de cobranza. Para determinar los días, plazo medio, tengo que tomar 1 más ese plazo dividido 2, ¿sí? Entonces el plazo medio va a ser 1 más 90,72 dividido 2, ¿sí? Esta fórmula que mencionó su compañero es la que seguramente vieron en la teoría y que también la pueden hacer en un paso más, ¿sí? ¿Cómo es ese paso más? Calculando primero la rotación y después calculando los días de cobranza. ¿Cómo es la rotación? Ventas más IVA dividido en los créditos por venta promedio, ¿sí? Después divido los 365 en la rotación y obtengo los días de cobranza. Es decir, esto que usted hizo en un solo paso, nosotros lo habíamos hecho en 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ustedes utilicen la fórmula que mejor les sirva.
pero estén atentos en virtud de qué es lo que les pide. Si les pide la rotación, tengo que calcular esto. Si le pide la antigüedad, lo tengo que calcular de esta manera. ¿Se entiende? Vamos a bienes de cambio. Lo vamos a calcular a los bienes de cambio de la misma manera. Es decir, tomando el saldo promedio de bienes de cambio dividido el flujo que los origina. ¿Cuál es el flujo que los origina? El costo de venta. Y ahí nos va a dar los días de ventas. Pero para calcular el plazo medio, yo tengo que considerar los días de venta más los días que tengo que cobrar. Entonces, el plazo medio va a ser igual a 1 más días de cobranza más días de cobranza más días de venta. Todo dividido 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? No, Profe, Sí, dígame. en el plazo medio se tiene que sumar 2 veces los días de venta. Claro, porque estoy considerando 1 más días, no, perdón, se tienen que sumar 2 veces los días de cobranza. ¿Sí? Porque tengo 1 más días de cobranza. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo, tengo que esperar todos los días de cobranza. ¿Se entiende? Entonces, 1 más día de cobranza va a ser el primer día que yo puedo considerarlo en efectivo. Y el último va a ser la totalidad de los días de cobranza más la totalidad de los días de venta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces lo que sumo 2 veces son los días de cobranza. ¿Sí? ¿Alguno más tenía esa misma duda? ¿Quedó más claro? Chicos. Profe, a mí todavía me queda duda sobre el tema de días de cobranza. ¿Por qué se suma 2 veces? Porque nosotros para cobrar tenemos que vender. Perdón, sí, para cobrar tenemos que vender, ¿sí? Entonces, el primer día, vamos a tratar de hacer una línea de tiempo para que lo veamos, ¿sí? profe. Sí, Pasa que en la teoría nosotros a la antigüedad de los bienes de cambio, primero lo convertíamos en el plazo de realización y recién ahí en el plazo medio de realización, o sea, como que primero le sumaban el plazo de realización de los créditos y después a eso, o sea, sería lo mismo solamente que lo hacíamos como en 2 pasos. a ver, ¿cómo lo hacían? A la antigüedad de los bienes de cambio le sumamos el plazo de realización de los créditos y ahí teníamos el plazo de realización de los bienes de cambio. Y al plazo de O sea, realización acá acá le sumaban a este valor de 128, le sumaban los 90. claro, y al resultado de ese recién le volvíamos a sumar otra vez el plazo de realización de los créditos. O sea, se suma 2 veces, solamente que en la fórmula que habíamos visto, como que lo hacíamos en 2 partes. Es lo mismo. Claro, es lo mismo, pero capaz que por eso se confundía mi compañera. Bueno, le agradezco entonces la explicación. A ver si los compañeros ahí le entendieron a su compañera. Sí, profe. Ahí está más claro. Sí, sí. Ahí queda claro. Perfecto. Sigamos avanzando entonces. El plazo entonces medio de realización de los bienes de cambio es igual a 155,60 días en el año 2017 y 147
en el 2016. ¿Sí? Vamos a comprobar el ciclo operativo bruto. El ciclo operativo bruto siempre tiene que ser menor a 365 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos que están en el activo corriente. Si esto fuera mayor a 365 días, ¿qué significa? Significa que yo tengo conceptos acá, ya sea bienes de cambio o créditos, que no deberían estar en el activo corriente y debería reclasificarlos al activo no corriente. Por lo tanto, tendré que hacer un ajuste, una adecuación de mi activo corriente. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Repetir, profe, que se me entrecorta. Bueno, repetimos. Después que revisamos o calculamos los días de cobranza y los días de ventas, tenemos que comprobar o cotejar que los días de cobranza más los días de venta sean menor a 365. ¿Qué quiere decir? A los 365 días del año. Ustedes saben que cuando nosotros consideramos un concepto como corriente, ¿qué tiene que tener? Para que sea corriente, tiene que convertirse en efectivo dentro de los 12 meses posteriores al cierre de un ejercicio. ¿Sí? Entonces, si no se va a convertir en efectivo dentro de los 12 meses posteriores al cierre de ejercicio, quiere decir que esos conceptos o alguno de esos conceptos no es corriente, debería ser no corriente. Entonces ahí tendríamos que ver qué monto es corriente, qué monto es no corriente y hacer una adecuación pasando bienes de cambio o créditos por venta al activo no corriente. Por lo tanto, mi activo corriente quedaría menor. ¿Se entiende? Ahí. Verónica, Sí, profe. ahora Perdón, sí. estoy acostumbrada al alt y nada. ¿Al qué? A por activar el micrófono con el teclado. Ah, está bien, no hay problema. Vamos a seguir entonces. ¿Alguno más haya tenido una duda con eso? Yo creo que hay un ejercicio que lo vamos a ver en algún práctico de repaso relacionado justamente con esa conversión de cuando este ciclo operativo supera los 365 días. ¿Sí? Después tenemos el pasivo. Y en el pasivo también vamos a tener nuestro problema en las cuentas por pagar, porque los préstamos tienen una fecha de vencimiento determinada, las deudas sociales y fiscales también lo mismo. Entonces, lo que tenemos que calcular o lo que tenemos que verificar a través de la rotación es el plazo medio de las cuentas por pagar, el plazo medio de exigibilidad de las cuentas por pagar. ¿Y cómo va a ser? De la misma forma que calculamos con la rotación. O lo que ustedes tomaron como antigüedad, pasivo corriente promedio o cuentas por pagar promedio, dividido la compra de bienes y servicios más IVA. ¿Sí? Por 365. Si le sumamos 1 y lo dividimos en 2, obtenemos el plazo medio de ese pasivo. Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que consideremos las compras y los gastos que están relacionadas con cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el anexo de gastos, muchas veces en ese anexo de gastos, si tomamos el total, vamos a ver que hay amortizaciones, que hay previsiones, que hay sueldos y jornales, que hay impuestos, y todo eso no está relacionado, si ustedes lo piensan a manera de asiento contable, no está relacionado con cuentas por pagar, sino que las amortizaciones están relacionadas con las amortizaciones acumuladas, que es una cuenta de activo no corriente, las previsiones están relacionadas o con deuda, créditos por venta, o si son previsiones de pasivo con alguna contingencia. Si son los sueldos, están relacionados con las deudas sociales. Si son los impuestos, están relacionados con las cargas fiscales. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo armamos ese flujo,
cómo armamos ese denominador del cálculo de antigüedad que vamos a hacer, es decir, esa compra más gastos más IVA, perdón. Entonces vamos a tener que analizar punto por punto cuáles son los componentes que están tanto en las compras como en los anexos de gastos que se relacionan con cuentas por pagar. Ahora bien, si yo en vez de tomar compras más gastos totales y restarle lo que no va, voy tomando concepto por concepto y ahí no le voy a restar las amortizaciones. ¿Por qué? Porque no las incluí previamente, ¿sí? Entonces voy a tener que fijarme bien qué conceptos pongo en ese flujo. ¿Está? Entonces, en este caso del ejercicio, teníamos el anexo o el cuadro de costo de ventas. Del cuadro de costo de venta que tomamos, las compras, que es lo que ustedes tienen ahí, tomamos los gastos de comercialización y administración, es decir, los gastos de comercialización totales, y los gastos de administración totales. Vemos que en los gastos de comercialización y administración tenemos sueldos, tenemos cargas sociales, tenemos impuestos, tenemos amortizaciones. Entonces, todos esos conceptos no los tengo que tener en cuenta. Espérenme un segundo porque se me corrió. No puedo pasar la hoja porque me está tapando justo el compartir pantalla. Denme un segundo. Ahora sí. Ahí está. Ya les comparto de nuevo. Entonces, recuerden lo que les mostré, el anexo de gastos, gasto de comercialización y gastos de administración. Sacamos todos los conceptos que les marqué, que les pinté ahí de verde, sueldos y jornales más las cargas sociales, los impuestos y las amortizaciones, y obtenemos el neto. A ese neto le sumamos el IVA, y ahí tenemos el total de compra más gastos más IVA. Si nosotros tomamos el pasivo corriente promedio, es decir, las cuentas por pagar promedio, dividido las compras más gastos más IVA por 365, nos da el plazo de pago. Si nosotros le sumamos 1 y lo dividimos en 2, obtenemos el plazo medio de pago, que es el valor que nosotros estábamos buscando. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, ¿Puedo profe. repetir lo último, profe? ¿Qué es lo que quieren que repita? Desde ahí. ¿Desde acá? O sea, después, claro, después de que sacamos todo lo que había que sacar. Compra más gastos más IVA. ¿Sí? Compra más gastos más IVA. Entonces tomo el plazo, el pasivo promedio dividido compra más gasto más IVA por 365 me está dando los días de pago. ¿Sí? Estos son días de pago. Si nosotros tomamos 1 más los días de pago, todo dividido 2, tenemos el plazo medio de pago o el plazo medio de exigibilidad de las cuentas por pagar. ¿Se entiende? Gracias. No, por nada. Vamos entonces al cálculo del plazo medio de realización del activo corriente. Ya tenemos todos los plazos calculados. Y los que no, ¿qué hacemos? Tenemos los otros créditos. ¿Qué pasa con los otros créditos? La empresa está planteando, y el auditor no dijo nada, de que esos otros créditos son corrientes. Si son corrientes, ¿qué quiere decir? Que se van a hacer efectivo dentro del ejercicio.
Entonces, ¿cuál será el plazo medio? El ejercicio dividido 2. Acá tomamos 180 porque el plazo financiero del ejercicio es 360. Pero no está mal si ustedes quieren tomar 365 dividido 2. ¿Sí? Por ahí, por redondeo, tomamos en 180, que es el plazo medio, que sería 1 más 360 o 360 directamente dividido 2. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos entonces ahora a aplicar todo lo que usamos, todos los que calculamos. Ustedes me dijeron que caja y banco ya era efectivo, por lo tanto el plazo medio es 0. Inversiones son acciones que cotizan en bolsa, entonces hasta que la convertimos son 3 días, ¿sí? Entonces el plazo en que yo digo, bueno, quiero vender la acción, le encargo al agente de bolsa, me la vende y me la acredita en la cuenta, 3 días. Créditos por venta, 45,86, que es el valor que nosotros obtuvimos en este cálculo. ¿Sí? El plazo medio de los créditos por venta, 45,86. Los otros créditos de AFIP, y bueno, si yo tengo que presentar la declaración jurada el 20 del mes siguiente, y bueno, vamos a tomar al día 20. Y el resto de otros créditos, 180 días, ¿sí? Que eso no tiene plazo. Y por último, los bienes de cambio, 155 días, que es este valor que nosotros hemos calculado acá a través del cálculo del plazo medio. Hago la ponderación, multiplico el saldo del activo corriente adecuado, en este caso no había adecuaciones, pero tomo el adecuado, lo multiplico por el plazo medio y obtengo el importe ponderado. Divido el importe ponderado en el saldo al cierre y obtengo el plazo medio de realización. ¿Sí? Fíjense, 90 días para el 17, 93 días para el 16. Vamos con el pasivo. Con el pasivo hacemos lo mismo. 78 días para las deudas comerciales, fíjense, hubo un incremento de 8 días acá. 130 días para el impuesto a las ganancias, está calculado como el 10º día del 5º mes posterior al cierre de ejercicio. 22 días para las declaraciones juradas mensuales. 1 día o 3 días, depende cuándo pague la empresa, en este caso toma 1 día. 10 días para los aportes y contribuciones. Y en el caso de que hubiera otras deudas, se fijará a qué corresponden esas otras deudas. Y en este caso se toma si no tengo un plazo exacto, se toma los 180 días. Si yo hubiera hecho una adecuación relacionada con distribución de dividendos en efectivo, acá el plazo sería 120 días. ¿Por qué? Porque normalmente se pagan al momento de la asamblea, que es el 30 de abril, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tomaría la fecha en que voy a pagar esos dividendos. Hago el mismo ejercicio, pondero, y fíjense, 69 días de exigibilidad para el pasivo corriente, 64 días para el año anterior. Si acá dice 2003, pero sería 16 y 17. 2016. Y 2017. Fíjense, bajó el plazo medio de realización, quiere decir que fue un poco más eficiente, y subió un poquito el plazo de exigibilidad. Esto hizo que la liquidez mínima que tenga que tener haya bajado. ¿Qué quiere decir? La liquidez corriente necesaria pasó de 1,45 a 1,30. El hecho de que el activo se realice después que el pasivo no es una buena señal, ¿sí? Voy a tener que tener más capital corriente para poder cubrirlo. Siempre lo ideal es que yo cobre antes de que se me venzan los plazos. Entonces, yo acá podría decir, así como dije, la liquidez es positiva y tengo una buena situación, acá podría decir los activos se
se están realizando con posterioridad a la exigibilidad de los pasivos, por lo tanto tengo una mala situación. Entonces, ¿qué digo? ¿Tengo buena pero mala? No, no puedo decir eso. Tengo que llegar a una conclusión, si no lo vuelvo loco a mi cliente. Entonces, la conclusión, ¿cuál va a ser? Calcular la liquidez corriente necesaria y comparar la liquidez corriente necesaria con la liquidez corriente. Es decir, calcular el margen de cobertura. Entonces, si yo tengo 1,63 y como mínimo debería tener 1,30, quiere decir que acá estoy en una buena situación con un margen de cobertura aceptable. ¿Sí? Un 25% de margen de cobertura es aceptable. En este otro año tengo 1,35 de liquidez corriente, pero el mínimo que debería tener, que es la liquidez corriente necesaria, justamente por ese desfasaje en los plazos, es 1,45. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la empresa no va a poder cubrir sus pasivos al momento de su vencimiento, ¿sí? Porque no tengo tampoco los fondos inmovilizados, los fondos suficientes, no tengo la liquidez mínima que necesito. Yo necesitaría tener como mínimo una liquidez de 1,45, ¿sí? Eso es la lectura y esa es la conclusión, lo más importante de esta parte, donde ustedes tienen que analizar este margen de cobertura. Fíjense qué hubiera pasado si acá yo hubiera tenido la misma liquidez corriente que tenía el año pasado, que era 1,35. ¿Sí? Fíjense que ahí sí, con esta pequeña acomodada que le di a los plazos, es decir, empecé a cobrar más rápido y retrasé un poquito el plazo de pago, con ese movimiento me hubiera alcanzado para llegar ahí muy justo con lo que es la liquidez corriente, ¿sí? Si yo hubiera mantenido. Pero en este caso, ese movimiento que hizo la empresa también le permitió tener un mayor activo corriente o tener una mayor liquidez corriente, lo que le permite estar en una mejor posición en el año actual, en el ejercicio 2017, ¿sí? Entonces ahí ya tengo una buena cobertura y voy a poder hacer frente a los pasivos en tiempo y forma. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? No, profe. Bueno, No. si no hay dudas, no hay consultas, finalizamos acá con la clase. De todos modos, cuando me llegue la grabación, yo se las comparto en la plataforma por si quedó algún concepto que tengan que repasar. ¿Sí? Si no hay dudas, entonces nos vemos el día jueves en este horario. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta